Bienvenidos, guardianes, a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo con la review, análisis y opinión del capítulo número 11 de la Season 1 del anime de 8 Kaiju. Sí, guardianes, este capítulo número 11, que se supone que es el penúltimo de esta primera temporada, titulado La detención del Kaiju número 8. Y tras un capítulo número 10 súper potente que nos dejó con la revelación del secreto de que Kafka era el Kaiju número 8 para salvar a sus compañeros, veremos qué ha ocurrido esta semana. Así que vamos allá, guardianes. El primer punto a analizar, guardianes, de este capítulo número 11 es un poco las consecuencias de lo que ocurrió al final del capítulo anterior, de la revelación de Kafka como el Kaiju número 8 y sobre todo qué decisión tomar con Kafka, en este caso los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Japón contra Kaiju, dirigidos, como ya sabemos, por el padre de Kikoru, Isao Shinomiya. Aquí se dan tres opciones. La primera, acabar inmediatamente y sin ningún tipo de reparos con la amenaza, es decir, acabar con el Kaiju número 8, con Kafka. La segunda es acabar con él para convertirlo en armas y continuar con las investigaciones en cirugía. Ya hemos visto que se habla de posibles implantes de órganos de Kaiju en personas que puedan necesitarlo, claro, pero esto puede suponer un problema viendo lo que ha ocurrido con Kafka y luego con el Kaiju número 9 y Kaiju número 10. Y la tercera opción, la de utilizarlo como un arma biológica. Pero antes de decidir nada, lo tienen que llevar a la sede central para su interrogatorio. A ver, guardianes, aquí de las opciones, creo que la más lógica y la más interesante es la tercera, es decir, utilizarlo como un arma biológica mientras lo vas estudiando, vas viendo cómo puede ser la relación Kaiju humanos y si, digamos, cómo puede servirle a la humanidad, porque a ver, si te lo cargas y no haces nada, pues pierdes una oportunidad y sí, acabas con la amenaza, pero no entiendes por qué se ha producido esta conversión de Kaiju en humano y de humano en Kaiju. Si lo matas, lo convierten en armas y sigues la investigación, pierdes la oportunidad también de, vuelvo a decir, de descubrir qué está pasando, porque si solo fuera la aparición del Kaiju número 8, pero es que ya hemos visto un Kaiju humanoide, como el número 9 que se puede convertir en un humano, el número 10 que también tiene pinta humanoide, aunque no sabemos si se puede convertir en humano o no, que es capaz de controlar otros Kaijus. Y entonces la opción más lógica, guardianes, es convertirlo en una arma biológica mientras que estudias todo su comportamiento y cómo poder utilizarlo en el beneficio de la humanidad. Esa sería mi opción. Claro, y el segundo punto que hay que hablar en esta review, tras ver un poco la reacción por parte de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, hay que ver la reacción de los compañeros de la tercera división, propiamente, es decir, tanto Mina, Hoshina y el resto de compañeros de Kafka, tras la revelación de este como el 8 Kaiju, ya que Kafka se encuentra retenido en la división número tercera, lo van a llevar a la central. Vemos que da la sensación de que todos están muy decepcionados con Kafka, pero realmente no es así, además lo dice Mina claramente cuando se lo están llevando a la sede central, ningún miembro de la tercera división cree que no eres humano, cree que eres una amenaza. El primero que confía claramente en su vuelta es el propio Reno. Vemos, por ejemplo, diferentes formas de intentar ayudar a Kafka. Vemos una reunión entre varios miembros de la tercera división, Haru, Reno, Haruichi y el propio Aoi, diciendo que qué pueden hacer y que la situación está muy complicada porque todo depende o todo está en las manos de la oficina de los subyugadores, es decir, de Kaijus, es decir, la oficina central, y la situación es muy complicada, ya que si sale a la luz que un humano se puede convertir en Kaiju y al revés, esto va a generar un caos absoluto en Japón. Por tanto, la resolución no va a ser tan sencilla y por eso tiene que ser tomada por, digamos, la sede central y no por una división como tal. Pero no solo es eso, vemos por ejemplo a Hoshina, que está en el campo de prácticas, yo quiero buscando evidencias, vimos una relación muy cercana entre Kafka y el propio Hoshina, pensando también en esa primera pelea que tuvieron, en la que claramente se da cuenta Hoshina que Kafka se contuvo y que la próxima vez que quiere que vuelva para tener una pelea entre ambos verdadera realmente, es decir,
Al final Hosina sigue confiando en Kafka. Mina, por otro lado, está redactando un informe positivo de todas las actividades de Kafka. Y lo que me parece más interesante es que directamente la propia Kikoru directamente se dirige a hablar con su padre, con el propio, y no es Shinomiya. Ahí le dice que le perdone, que le sea indulgente, que a ella la salvó. Y eso ya lo sabemos del tercer episodio. Sin embargo, aquí vemos cómo su padre le da pues unas radiografías rayos X donde se ve que donde se encontraría el corazón se ve más un núcleo que un corazón, por tanto es realmente Ukaju, no es humano. También juega con que al final, como ya sabemos, la madre de Kikoru fue asesinada por un kaiju, por tanto, que digamos que deje de ser tonta de defender a Kafka, que es un auténtico monstruo. Pero aquí, guardianes, ella decide confiar ciegamente, decide confiar en su compañero y le pide un poquito de compasión a su padre. Y la verdad, todo esto está súper bien desarrollado, guardianes, todas estas reacciones. Y esto es debido a capítulos como el 4, como el capítulo 8, que es cuando se produjo entre lo que vino del Kaiju número 9 y el Kaiju número 10. Porque esos capítulos que pueden sentirse lentos o que no avanzan mucho la trama son fundamentales, porque ahí es donde se produce el desarrollo, guardianes, entre el desarrollo de y el avance entre los personajes, las relaciones, la interacciones entre ellos. Y ahora que veas cómo se lo toman la tercera división, no culpando, no realmente siendo especialmente duros con Kafka, se ve por toda esa relación que ya hemos visto, por cómo le conocen y ellos creen que no es un monstruo. Entonces, realmente súper bien construido durante toda la temporada esta relación entre los distintos miembros de la tercera división. Pero guardianes, si lo primero era ver un poco las reacciones dentro de lo que es las Fuerzas Unidas, luego habrá que ver las consecuencias que ha tenido, pues no solo la pelea contra el Kaiju número 10, sino el descubrimiento de que Kafka era el Kaiju número 8. Y aquí vemos cómo se produce una reunión por parte de Mina con Iharu, con el propio Reno, Haruichi y Aoi, para indicarles que lo que es todos los miembros de la tercera división van a ser divididos entre las diferentes divisiones de las Fuerzas Unidas contra Kaiju. Y lo que Mina da de razón es que la base de Tachikawa ha sido destruida en un 75%, por tanto les es imposible seguir instruyendo a los nuevos miembros en dicha base, entonces van a ser divididos. ¿Y qué ocurre? Pues aquí creo que Haruichi da también una versión diferente de por qué en parte les van a dividir, diciendo que les van a separar a los compañeros y amigos de Kafka del Kaiju número 8 para poder vigilarlos. Vemos cómo, pues a ver, Mina dice que no, pero las caras de los diferentes presentes se dan cuenta de que es una de los motivos realmente, aunque Reno acepta y al final todos aceptan. Es que al final, vamos a ver, guardianes, al final es lo más lógico. Si puede haber un traidor dentro de una división como traidor o alguien que ha escondido un secreto como el de Kafka, es lógico que quieran separar a los diferentes miembros para descubrir si hay gente que le ha estado ayudando, si puede haber más infiltrados. Y es que entra dentro de lo lógico. Y aquí también tenemos un momento, una conversación muy interesante de Aoi por teléfono, que ya va, como se lo explica Haruichi, llama a un viejo miembro de las Fuerzas Unidas de Japón para que puedan ayudar e interferir o interceder en favor de Kafka, ya que le dice algo muy claro, ya se lo repitió en capítulos anteriores, y es que no va a dejar que ningún compañero de la unidad 3 se pierda o muera, o en este caso, claro, sea ejecutado. La verdad, otro toque que vuelvo a decir, como os comentaba antes, en la reacción de los miembros de la tercera división, que refuerza todo el compañerismo que hemos visto en capítulos anteriores. Y ya, guardianes, entrando en lo que es la parte final del capítulo, tenemos el interrogatorio, en este caso de Kafka, por parte del director Shinomiya. A ver, lo primero que hay que decir es que Kafka lo primero que dice es que él no es un kaiju. Y el director Shinomiya le dice que le suelte, que al final si hubiera querido transformarse ya se hubiera hecho y hubiera destrozado en este caso las esposas que tiene, por tanto no quiere convertirse, así que le quiere suelto. ¿Para qué, guardianes? Es fundamentalmente pues para ver rápidamente
que es un Kaiju en el sentido que vemos como de repente, sin mediar palabras, vemos como el director Shinomiya le dispara a Kafka, le ataca, para las balas, vemos cómo empieza a sangrar, coge muestras, que yo creo también un poco era ese el objetivo, y vemos cómo empieza lo que se llama la eliminación del Kaiju número 8, con la activación del arma FS-1002, que es una especie de traje barra armadura con, la verdad, con unos brazaletes súper guapos, y vemos cómo rápidamente sabemos que se le conoce al director Shinomiya como el más fuerte de la historia, es decir, el cazador de Kaijus más fuerte. Vamos a ver, la paliza que le mete a Kafka es brutal. Es verdad que Kafka no está convertido totalmente en Kaiju número 8, es decir, convierte partes, porque vemos cómo le va volando brazos, piernas y tal para regenerarse. Vemos cómo va poco a poco convirtiéndose en Kaiju totalmente. Él, al final, lo que Kafka quiere aquí es no convertirse totalmente en Kaiju para seguir defendiendo que es humano, pero es que no le va a dar para poder competir con el director Shinomiya, porque el mismo Kafka lo siente, es decir, es como si estuviera enfrentándose, tuviera presencia ante un Kaiju abismal. Tiene la misma sensación que cuando se enfrentó al Kaiju número 9 y al Kaiju número 10, es decir, tiene esa sensación de un poder totalmente abismal. Además, se nos explica, en este caso a Kikoru, que está viendo toda esta escena desde otra sala, el ayudante o el subdirector y compañero del padre de Shinomiya le explica, en este caso, que ese traje, esa armadura, es la armadura número 2 y proviene del Kaiju número 2, que es el segundo abismal que apareció en Japón, que destruyó Sapporo en 1972 y que tenía un altísimo poder de ataque, y a través de eso pues ha creado ese traje, esos brazaletes, y el único que ha conseguido controlar y poder sacar el máximo potencial de ese traje y de esos brazaletes es el propio Isao Shinomiya. Pues bueno, vemos como a Kafka le dejan para el arrastre, es decir, vemos que hay un momento que se queda sin 2 piernas, sin un brazo, y vemos cómo lo va a destrozar, y ahí Kafka se tiene que convertir en Kaiju totalmente, pero aquí, Guardianes, hay algo diferente. Vemos cómo incluso la cara se empieza del Kaiju número 8 se empieza a resquebrajar, vemos una mirada diferente, algo totalmente diferente en Kafka, y es que pierde absolutamente el control. Vemos un momento, una escena en el interior de Kafka que es muy explicativa, vemos cómo está como ya controlado por la masa del Kaiju, incluso vemos el Kaiju volador que se tragó en el primer capítulo, y vemos cómo le dice claramente: matar, Kaiju, matar. Y vemos cómo pierde el control absoluto, y el capítulo acaba con Kikoru diciéndole: no lo hagas, Kafka, no lo hagas, no eres humano. Brutalísimo, Guardianes, brutalísimo final, en el que hemos visto por primera vez perder a Kafka el control. Eso no lo habíamos visto todavía en ninguno de los primeros 10 capítulos, aquí sí, y me da la sensación que la explicación es que cuando hay un Kaiju humanoide, en este caso, no sé si pasará lo mismo en el Kaiju número 9, que creo que es mucho más misterioso, la sensación de que da es que Kafka controla el poder del Kaiju hasta un determinada daño o determinada utilización del poder. Claro, en este momento, con la pelea con el director Shinomiya, ha tenido que utilizar tantas veces la regeneración de manera continua que, claro, hace que al utilizar tantas veces el poder del Kaiju haya perdido seguramente el control al utilizarlo de una manera tan excesiva. Entonces, ahora mismo lo ha utilizado tanto que el Kaiju ha tomado el control del cuerpo de Kafka, y veremos, Guardianes, veremos lo que supone, veremos si Kafka se puede controlar o puede producir algún tipo de problema y peligro para el director Shinomiya. En cuanto, Guardianes, a la adaptación de este capítulo número 11 del anime de 8 Kaiju, tenemos que decir que adapta los capítulos del manga 33, 34, 35 y mitad del 36. A ver, de este capítulo hay que decir varias cositas en cuanto a la adaptación. Primero, que hay bastantes escenas añadidas de bastante calidad. Por ejemplo,
respecto a la reunión que tienen Iharu, Reno, Haruichi, Aoi. Ahí hay escenas añadidas de más diálogo que creo es interesante. Todo lo de Hoshina, que eso no aparece en el manga y me parece importante, sobre todo por el grado de compañerismo y de relación que habían establecido Hoshina y Kafka. También hay cambio de orden en cuanto a las escenas. Por ejemplo, en el anime, todo lo de lo que os comentaba del diálogo de los compañeros de Kafka y luego la reunión con Mina para lo de digamos, la división de la propia... el cambio en los miembros de la división que se van a estar estableciendo en otras divisiones. Eso se hace separado porque entre medias pasa lo de Kikoru y en el manga se hace junto y queda para mí más orgánico, la verdad, tengo que decir, en el manga que en el anime. Luego, todo lo de la frase de sospecha de Haruichi de respecto a lo que les van a separar para poder vigilarlos, más toda la conversación de Aoi con ese miembro de las Fuerzas Unidas de Japón para poder interceder en favor de Kafka, eso no está en el manga y creo que es un añadido de bastante calidad. Y luego el final, toda está la frase de Kikoru respecto a para Kafka, no lo hagas, es decir, no eras humano, eso no aparece en el manga y creo que es un final muy potente de capítulo cuando vemos cómo Kafka ha perdido el control, ha perdido lo que es su humanidad en favor del Kaiju número 8. Y ya por último, guardianes, respecto a la opinión general de este capítulo número 11, pues tengo que decir que es un gran capítulo. Además es un capítulo que sirve de epílogo para toda la trilogía de capítulos respecto al Kaiju número 10, en el que vimos como en el 9, en el 8 aparece, en el 9 vemos la batalla, en el 10 vemos el final del mismo y la revelación de Kafka como el Kaiju número 8 para salvar a sus compañeros, y en el 11 vemos las consecuencias del mismo. Y la verdad es muy interesante empezar a ver un poco todos los altos mandos de las Fuerzas Unidas contra Kaijus de Japón, porque fundamentalmente lo que habíamos visto hasta ahora en estos primeros 10 capítulos es lo que es la tercera división, donde formaban parte pues Kafka, Reno y el resto, pero ahora ya hemos visto al padre de Shinomiya, lo potente, lo chetadísimo que está, que es un auténtico monstruo, que además cómo nos dan ese cliffhanger de esa pelea entre auténticos monstruos, porque Kafka va a ir con todo, ya que ahora mismo no controla su poder de Kaiju, y hemos visto cómo el director Shinomiya está yendo con absolutamente todo de una manera brutal. Por tanto, es que lo hemos tenido todo: consecuencias, relación entre personajes y sobre todo ese cliffhanger para dejarnos con muchas ganas de ese último episodio, ese capítulo número 12, donde vamos a ver una pelea tremenda entre el director Shinomiya y el propio Kafka. Y poco más, guardianes. Pues nada, si os ha gustado este análisis, review y opinión del capítulo número 11 del anime de 8 Kaiju de la Season 1, pues ya sabéis, darle likecito al vídeo, que siempre es importante para que YouTube los promocione. Suscribiros al canal para más contenido de anime, manga, ya sabéis. Y nada, en la caja de comentarios me decís qué os ha parecido el capítulo, por qué creéis que ha perdido el control Kafka y qué esperáis de ese último episodio de la Season 1, donde veremos el combate del director Shinomiya y Kafka. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, guardianes.